Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a comenzar con una nueva serie en estos videos que estamos entregando de manera semanal. Esta serie enfocada en temas de Torah para complementar nuestros estudios que realizamos cada Shabbat. Como muchos saben, y si no los invitamos a ver dentro de nuestro canal, cada Shabbat, específicamente en sábado, realizamos un estudio de jóvenes en el cual hablamos de diferentes, o más bien estudiamos diferentes partes de la escritura, analizándolos o analizando esas partes verso a verso. Recientemente concluimos con los temas de Torah, estudiamos toda la Torah y bueno, tenemos algunos temas faltantes, los cuales queremos ir complementando justo con estos videos semanales. Y bueno, entonces de ahí es que viene esta iniciativa de poder generar justamente estos temas complementarios de la Torah. En esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar del primer capítulo de Génesis. Es muy importante recalcar que en estos estudios no vamos a ir analizando verso a verso, por lo mismo, obviamente, del tiempo, ¿no? Por lo mismo que son videos un poco más cortos, a diferencia de las clases semanales, pues bueno, van a ser temas más enfocados hacia cuestiones específicas. Para poder detallar más verso a verso, les recomendamos analicen o estudien los audios, videos que pueden encontrar ya sea en el canal de YouTube de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, como en la página también, perdón, la página también de Cielos Nuevos, tierranueva.org, donde pueden ir viendo todos estos temas, donde pueden ir haciendo un análisis igual, ya más, pues verso a verso, justamente de cada una de estas partes de la escritura. Pero bueno, para comenzar, pues bueno, en este primer capítulo de Génesis, o también conocido como Bereshit, justamente nos encontramos con lo que alude esta palabra Bereshit. Porque Génesis, bueno, sabemos que es el nombre que se le da a este libro de la Vulgata Latina, que viene obviamente, pues bueno, de una traducción del latín y del griego. Pero en hebreo este libro se le conoce como Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? Significa con el principado el Eterno creó los cielos y la tierra. Eso es lo que significa el nombre de este libro. Sabemos que bueno, cada libro de la Torah se nombra conforme empieza ese libro. La primera frase con la que comienza cada uno de los libros de la Torah es cómo se nombra. O a partir de esa palabra es con la cual se designa para poder nombrar el libro o la porción de la Torah que se está hablando en ese momento. Y bueno, como les mencionaba, vamos a ver el capítulo 1 de Génesis o también Bereshit, donde justamente vamos a ver cómo el Eterno, a través de su Hijo, a través de Yeshua, crea los cielos y la tierra. Todo lo que hay en este universo es creado lo crea el Eterno a través de Yeshua. Para esto, como ven el título del video, que es creación o evolución, o creación versus evolución, me gustaría hacer justamente ese análisis. ¿Por qué? Porque de un siglo atrás a ahorita, las fechas, a estos tiempos donde estamos, se ha sometido esta cuestión de la creación a diversos debates, a diversos temas que justamente ponen como objeción que no pudo haberse creado las cosas así de la nada, que tuvo que haber sido a través de una evolución. Y bueno, de ahí surge justamente dos teorías, que son las cuales quiero analizar o que analicemos en este estudio para ir entendiendo la perspectiva que tiene el mundo, pero la perspectiva que nosotros tenemos que confirmar con la escritura. Por eso es que me gustaría justamente hacer este análisis de estas dos teorías, tanto la teoría creacionista como la evolucionista, que son estas dos teorías que, como les menciono, han surgido en los últimos siglos, o en el siglo del siglo pasado, justamente, o finales del siglo antepasado, siglo pasado, y que, bueno, todavía se sostienen justamente o que todavía se sostienen precisamente en estos tiempos. Muchos la toman como referencia, muchos la defienden ciegamente, cada una de las teorías, pero es muy importante que analicemos qué es lo que proponen cada una de estas teorías y también qué es lo que dice la Biblia sobre esto. Bien,
Eh, Como les mencionaba, entonces vamos a hacer un análisis de cada una de estas teorías. Primero vamos a comenzar con la teoría creacionista. Esta teoría, de manera más científica, de manera, valga la redundancia, teórica, más una cuestión más literaria, por decirlo así, más experimental o más bien de investigación, pues bueno, surge a partir de un investigador, un científico llamado Henry M. Morris, que se le considera justamente el padre del creacionismo. Esto a través de la publicación de su obra en 1961, El Diluvio del Génesis, en la cual colaboró con John C. Whitcomb. Esta obra se puede considerar en el creacionismo lo equivalente al origen de las especies. Los que no saben qué es esta obra del origen de las especies, es una obra que desarrolló Charles Darwin, uno de los o una de las personas más representativas de esta teoría evolucionista. Entonces, aquí, esta parte o esta obra titulada El libro del Génesis, pues bueno, se compara que sería como la parte contraria, la parte o lo equivalente, pero la teoría del creacionismo, ¿no? Que es la primera que debate justamente contra estas teorías del evolucionismo. Y bueno, en esta obra se proporcionan argumentos bíblicos para hablar sobre un diluvio universal, así como el intento de refutar las dificultades no geológicas en el relato bíblico. Se da una revisión de cómo las teorías geológicas habían influido en los puntos de vista de los creyentes sobre el diluvio desde principios del siglo XIX, y se llega al punto de que la doctrina bíblica del diluvio no se puede armonizar con teorías uniformistas aportadas estas por James Hutton, teorías que siguen la idea de que el mundo fue desarrollado a partir de cambios lentos en el ambiente durante miles de años. Morris sostiene que la teoría evolucionista, comúnmente aceptadas, no dependen realmente de datos científicos, sino que más bien se basan en una decisión moral y emocional en la que los evolucionistas buscan una justificación intelectual para escapar de la responsabilidad personal a su creador y escapar del camino de la redención personal a través del sacrificio de Yeshua, ¿no? Con esto es una justificación, un debate que hace esta teoría en contra, obviamente, de los evolucionistas, haciéndolos ver a ellos como personas que lo único que tratan, lo que buscan justamente con esta cuestión de evolución es zafarse o no tener a alguien que rendirle cuentas, porque obviamente una creación pues le rinde cuentas a su creador, porque él es el dueño de esa creación. Al momento que ellos dicen no tenemos un creador y todo evoluciona, nos manejamos de manera autónoma y entonces no tenemos a quien rendirle cuentas. Y esto es lo que debate justamente o precisamente esta teoría de creacionismo en contra de la teoría evolucionista. Lo pone como que ese es el principal motivo en verdad, de esta teoría evolucionista. Por lo cual, el creacionismo se puede observar que sigue la interpretación literal del libro de Bereshit o el libro de Génesis, para describir la creación del universo y la formación de la vida, concluyendo que todas las especies fueron creadas por actos individuales a través, o por Yeshua, o por el Eterno a través de Yeshua, y que los conocidos, otros personajes conocidos como Adán y Eva, que en hebreo es Adán y Java, fueron figuras históricas creadas por el Eterno justamente en el jardín del Edén, y no fueron descendientes de otras criaturas como lo plantea el evolucionismo. Entonces, esta teoría creacionista lo que se basa es literalmente en estudiar la Biblia, o los datos más bien que proporciona la Biblia, y pues bueno, hacen también algunos análisis geológicos a través del desgaste justamente de la Tierra, de los cambios que hubo en la Tierra, y con esto, pues bueno, por una parte
pueden verificar que hubo un evento un fenómeno que afectó de manera universal, que se relacionó con el agua y que desgastó las capas terrestres, ¿no? Esto tanto en lo que se conoce como el diluvio de Noah, como también en el diluvio, también conocido como, o que la tierra estaba más bien rodeada de agua, y que después de eso viene el diluvio de Noah, y de ahí pueden hacer este análisis de este desgaste, como también, pues bueno, ahí con eso ellos pueden ver que los cambios que hubo en la creación tuvieron que suceder de manera rápida. No pudieron suceder en más de 6.000 años estos cambios, porque, pues bueno, de acuerdo a lo que miden, o sea, no concuerdan esas cifras. Entonces con esto, pues ellos llegan a la conclusión de que tuvieron que haber sido cambios provocados por una fuerza mayor. Una fuerza que no depende de las cuestiones físicas englobadas en este universo, sino va más allá, fuera de este universo, o sea, es ese creador que a través de su voluntad y su propósito, pues bueno, creó las diversas cuestiones en la Tierra, en el universo, de hecho también en general, y que también, pues bueno, fue generando no solamente ciertos elementos, sino creó todo esto, como ya lo vimos, a través de Yeshua. Por otra parte, tenemos lo que es la teoría evolucionista. Este se puede decir que surgió como una teoría contemporánea a partir de 1858, cuando aparecieron simultáneamente en la revista de Lineal Society los trabajos de Alfred Russel Wallace y Charles Robert Darwin, que es el que les mencionaba, quienes, influidos por la obra de Malthus, un ensayo en el principio de la población de 1798, la cual trata sobre los problemas demográficos humanos, se interesan en la idea de la lucha por la existencia. Al año siguiente, en 1859, Darwin publica su obra, ya mencionada también, que es El origen de las especies, en la que establece que en la lucha por la existencia, los individuos que sobran en cada generación son eliminados por la selección natural. En esta obra no había directamente o no habla directamente de la evolución, sino hasta 1871, cuando aborda ya el problema evolutivo humano en su obra El origen del hombre. Aquí me gustaría leerles una conclusión justamente de esta obra del origen del hombre que hace Darwin para entender un poco hacia dónde va su teoría. Y dice: la principal conclusión a la que aquí se ha llegado y que actualmente apoya a muchos naturistas que son bien competentes para formar un juicio sensato es que el hombre desciende de alguna forma altamente menos organizada. Los fundamentos sobre los que reposa esta conclusión nunca se estremecerán, porque la estrecha semejanza entre el hombre y los animales inferiores en el desarrollo embrionario, así como en innumerables puntos de estructura y constitución, tanto de importancia grande como mínima, son hechos incontestables. Y bueno, aquí lo que está diciendo es que en realidad del ser humano no pudo venir de una fuente, o el origen del ser humano no pudo venir de una fuente mayor, de algo totalmente organizado, sino que vino de manera accidental. Porque de acuerdo a los estudios, pues no puede concordar, ¿no? No puede salir, o no puede surgir algo de tan buena organización, sino que todo es a través de un accidente, y que solamente las especies que logran sobrevivir a esos accidentes son las que llegan o las que llegan a pasar más bien esos accidentes son las que llegan a sobrevivir. De esta manera, pues bueno, designa esta cuestión de la evolución, que alude a que las especies se adaptan y de esa manera, pues bueno, se van creando nuevas especies a partir de esto. Con esto descarta la cuestión de que hay un creador y la cuestión de que el hombre surge de algo totalmente organizado. Esa es la teoría, pues bueno, la teoría evolucionista. Por otra parte, pues bueno, la obra de Darwin originó justamente una auténtica revolución, no solo en el campo de la biología, sino también en la filosofía, la teología, la sociología, etc. Su argumento básicamente como cuestionaba la organización en el origen del universo, como mencionaba, y la Tierra que el creacionismo, o bueno, la Tierra que el creacionismo proponía, y apoyaba la idea de que todo surge
a través de la transformación del organismo más primitivo hasta la naturaleza que se conoce hoy en día. Por otra parte, también dentro de esta teoría, como relevante tenemos el modelo de la realidad de Stephen Hawking. Este modelo dice que se tienen evidencias empíricas para pensar que el universo comenzó hace más o menos 13.500 millones de años en la forma de una gran explosión denominada Big Bang. También describe cómo aparecieron materia y antimateria, así como las primeras partículas, un cierto tipo de partículas originadas que presentó unas ciertas propiedades antisimétricas, que permitió la formación de estructuras de partículas que no se funcionaban entre sí, manteniendo su individualidad y diferenciación. En conclusión, pues bueno, podemos decir que esta teoría toma el origen de la vida y del universo como un accidente que creó organismos a partir de partículas que se fueron desarrollando de una forma no organizada y muy tardada, que dieron como resultado un universo estructurado que aún no se llega a comprender por completo. Entonces, pues bueno, vemos que la diferencia entre estas teorías es que una alude a que hay un creador, que los cambios en el universo se dieron de manera rápida, ¿no? Sobre todo específicamente en la Tierra se dieron de manera rápida y por esta razón no pudo haber sido a partir de una evolución, porque la evolución que plantea la teoría evolucionista es tardada, conlleva muchísimo tiempo y por ende no puede ser válida de acuerdo a esta objeción de la teoría creacionista. Y por otra parte, la teoría evolucionista dice que no pudo haber una organización tan perfecta que haya creado a los seres vivos, sino que todo surge a partir de un accidente de dos partículas que de manera, pues sí, organizada es donde pues ahí como que podamos decir que se contradice, porque dice que supuestamente estas partículas de manera organizada no se pudieron combinar y entonces, pues bueno, se surgió un accidente, lo cual propició hacia la vida y a partir de eso solamente aquellos seres que iban venciendo estos accidentes sobrevivían y hasta hoy en día son los seres que conocemos como seres vivos actualmente. Esas son las dos teorías. Pero, pues bueno, ya teniendo como referencia de estas dos teorías, ya teniendo un poquito más profundo el panorama en relación a lo que piensan los seres humanos, porque esto son teorías, al final de cuentas, hechas por seres humanos, ¿no? Esto no es algo que viene en la Biblia. Sí, la teoría creacionista se basa en cuestiones bíblicas, pero al final de cuentas, pues bueno, es una reflexión totalmente humana. Y la evolucionista, pues, o por obvias razones, pues no cabe dentro de la cuestión bíblica. Ya teniendo esto, pues bueno, vamos a ver qué es lo que menciona entonces la escritura, para saber exactamente cuál de estas dos teorías tiene más peso y también qué es lo que nosotros tenemos que creer como seguidores de Yeshua y servidores del Eterno. Y bueno, primero vemos, como mencionaba en este libro de Bereshit, de Génesis, que el Eterno creó las cosas por medio de la cabeza, por medio del principado, se hace por medio de Yeshua. Como les mencionaba, así es como comienza el libro de Génesis, con Bereshit. O sea, con el principado, el Eterno creó los cielos y la tierra. O sea, no está diciendo que creó, no dice que aprovechó un accidente para formar, o que a partir de un accidente él mismo se formó, a partir de un accidente él creó al ser humano. No, dice que él creó de una manera totalmente organizada, creó al ser humano. De hecho, también sabemos que él, al final de cuentas, como dice la escritura, él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Con esto entendemos que es eterno. Por ende, él no pudo crearse, pero tampoco evolucionó. Él siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, a él no se le puede considerar dentro de los estándares del universo, sino fuera del universo, siendo un ente mucho mayor que supera hacia las cuestiones del tiempo, y ese ser tan grande y eterno, entonces es a quien se le pone como el creador. Bueno, tomando una parte del Brit Hadashah en Juan 1.1, ¿no? En la Besorá, en el Evangelio de Juan 1.1, dice
que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Elohim. Con esto entonces también vemos y reafirmamos que en realidad desde el principio Yeshua estaba con el Eterno y fue él el instrumento que el Eterno utilizó para justamente crear los cielos y la tierra. Esto confirma entonces que el relato en Bereshit no es una fábula como muchos aluden o como muchos la ponen o la categorizan, sino en realidad es un suceso que pasó y que está confirmado en la Besora. Por otra parte, en Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí, obviamente, hablando cerca de Yeshua, de cómo el Eterno creó todo a través de él y también lo creó para que lo sirvieran en el momento o del tiempo de esta tierra, porque también sabemos que en Apocalipsis Yeshua le regresa todo el reino, le regresa al Eterno, porque Él es el que se merece todo el servicio. Mientras está el reino en la tierra, pues obviamente nuestro rey, nuestro maestro es Yeshua, y pues bueno, le servimos, pero también con un enfoque obviamente mayor de servirle al Padre, porque Él es el medio. Entonces con esto vemos que también aquí Saulo de Tarso nos confirma esta característica de Yeshua, que fue él el medio por el cual el Eterno creó. No aprovechó un accidente, no movió a los seres vivos para que siguieran evolucionando, sino creó. Con esto entonces también podemos entender que no fue por un accidente. Tal fue así que su propio Hijo fue el medio por el cual se creó. Por otra parte, otra cosa que se observa es que el Eterno no solo creó cosas físicas, sino también cosas espirituales, como menciona aquí en Colosenses 1:16. Con esto vemos entonces que la creación va mucho más allá que el plano terrenal. Tiene que ver con una cuestión universal de poderes celestiales también que el Eterno creó a través de Yeshua. Algo que eso no lo puede explicar la ciencia, como mencionábamos cuando hablamos de la teoría evolucionista, dicen que no se puede llegar a comprender el universo de manera completa. Entonces la Biblia nos dice que en realidad pues sí se puede entender. Obviamente está fuera de nuestro alcance porque hay cosas que solamente el Eterno conoce, pero al final de cuentas sí son comprensibles por Él. Hay algo mucho más allá, hay escenarios mucho mayores en la parte, en los lugares celestiales, creados a través de Yeshua por el Eterno. Por otra parte, encontramos, reafirmando esta cuestión de que no solamente se crearon la parte de la tierra, es en Génesis 2, versículo 1, que dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes de ellos. O sea, se hablando que no solamente la cuestión de la tierra, sino también en los lugares celestiales, todos estos seres fueron creados. Salmos 33:6 dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todas las huestes de ellos por el aliento de su boca. Aquí aludiendo, pues bueno, también de que fue a través de Yeshua. La ciencia tal vez puede suponer que conoce el origen de las cosas físicas, pero no puede explicar el origen de lo espiritual, ni mucho menos de los aspectos abstractos, que es lo que les mencionaba. No hay forma de que la ciencia pueda confirmar la creación de fenómenos que son abstractos. Hay muchas cosas que en realidad no pueden comprender de dónde surgen, no pueden saber más allá de, obviamente, las mediciones físicas terrenales. Al contrario, la Biblia sí nos da o nos pinta ciertos aspectos para comprender aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance o para tratar de comprender un poco sobre ciertas cosas. Otro punto importante que encontramos aquí es que de lo que no existe vino a existir para siempre. El Eterno no desarrolló el universo, Él lo creó. De la nada formó la creación y esta no evolucionó. Y con esto esto lo podemos confirmar, reafirmar en Génesis 1:3, que dice, y dijo Elohim, haya luz y hubo luz. No dice, venga la luz, ni que se produzca la luz, porque no es evolución, sino dijo que haya, que exista la luz.
Por otra parte, vemos que hay un orden dentro de la creación. 6 días de creación y un día de reposo. El Eterno muestra un orden en su creación. No creó primero al hombre, sino el ambiente para que éste pudiera vivir. O sea, si no se creó por un accidente. Porque si hubiera sido un accidente, entonces primero a lo mejor hubiera salido el hombre y el hombre hubiera aguantado, hubiera resistido a todas estas cuestiones que faltaban en el ambiente y entonces hubiera sido una evolución. Pero no, vemos aquí que creó primero un ambiente, creó la tierra, creó los mares, creó el alimento para el hombre, creó a su ayuda idónea también, y de esta manera entonces ya fue cuando dejó al hombre vivir en ese ambiente. No fue porque el hombre sobreviviera a ese ambiente, sino más bien creó el ambiente para que el hombre pudiera vivir. Es otro argumento que vemos en la Biblia que nos habla acerca de la creación. Por otra parte, también vemos que al principio todo era perfecto. El Eterno creó todo bueno sin necesidad de que las cosas evolucionaran. La maldad del hombre fue la que cambió su ambiente y su ser. Con esto vemos entonces que algo que cambió lo perfecto fue la maldad que trajo al hombre. Entonces vemos que los cambios de la perfección son los que generan el daño. Por eso no puede ser tampoco una cuestión evolutiva, porque si se cambia lo perfecto, entonces ya no es perfecto. Ya va en contra de su naturaleza y por ende es malo. Con esto entonces vemos que en realidad es una creación, que claro, hubo un daño a través de la caída del hombre, pero justamente lo que hace el Eterno a través de Yeshua es volver a construir eso que se destruyó por la entrada del pecado en la vida del hombre. Esto lo podemos confirmar con Mateo 19:8, que dice, o Yeshua en sus enseñanzas dice, les dijo, por la naturaleza, o la dureza, perdón, de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Esto, pues bueno, Yeshua respondiendo a aquellos que lo cuestionaban y que le preguntaban si, pues bueno, era válido esta cuestión del divorcio, y él lo que dice es, en el principio no era así. En el principio era algo perfecto, una unión perfecta que se fue desgastando justamente por los cambios que el hombre puso a través del pecado y se fue distorsionando. Pero en un principio no era así, y Yeshua lo que viene a hacer también con el reino es justamente volver a construir eso perfecto que había en su momento cuando el hombre estaba en sintonía o que estaba en unidad en la presencia del Eterno. Como mencionábamos, también otro punto importante es que el Brit Hadashah corrobora la existencia y validez del Génesis. No es una fábula. Y aquí me gustaría leer algo justamente que dice este científico Whitcomb, o este investigador Whitcomb en 1967, que dice: la narración del Génesis debe ser aceptada como literal e histórica, porque los escritores inspirados del Nuevo Testamento no solamente se refieren a menudo al relato, sino hicieron argumentos doctrinales que dependen en validez histórica del registro de Génesis. Todo escrito del Nuevo Testamento hizo alusión a él. De hecho, todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón, Segunda de Juan y Tercera de Juan, contienen alusiones a Génesis. De los 50 capítulos de Génesis, solamente 7, que es el 20, 24, 34, 36, 40, 43 y 44, no son aludidos o citados en el Nuevo Testamento. Cada uno de los 11 primeros capítulos de Génesis es mencionado, citado, ninguno es omitido. Hay 200 referencias al Génesis usadas por los escritores del Nuevo Testamento, de los cuales más de la mitad son de los primeros 11 capítulos. 63 de esas referencias son de los 3 primeros capítulos de Génesis, mientras que 14 son de la historia del diluvio y 58 están relacionados con Abraham. Con esto, pues bueno, reafirmamos también esta cuestión de que el Bereshit, Génesis, no es una fábula, sino más bien es un relato que pasó y que es citado en el Brit Hadashah, poniendo pues en evidencia que es una cuestión histórica totalmente que se reconocía y se registraba en ese momento del Brit Hadashah. Como mencionaba, la verdad es que la evolución fue la maldad del hombre, quien por buscar su beneficio fue corrompiendo justamente la voluntad del Padre. Y eso es un aspecto muy importante, como mencionaba también. La evolución es lo que ha traído la maldad al ser humano. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando el hombre fue tentado en el Edén?
el adversario, Satanás, quiso hacerle ver a Eva y a Adán que podían ser más allá, que podían evolucionar de su estado. Eso fue lo que los corrompió. Entonces vemos que la evolución, en lugar de motivar hacia un crecimiento del ser humano, al contrario, lo hizo más bajo, lo disminuyó. Eso es lo que en verdad, de eso trata en verdad la evolución, en hacer daño al ser humano por querer él ser más allá del eterno, por querer tener más conocimiento y más poder sobre aquellas cosas que no comprende y sobre aquellas cosas que van en contra de la voluntad del eterno. En resumen, pues bueno, vemos que existe un gran debate entre las personas que consideran que el origen de la vida surge de la voluntad del eterno, quien creó el universo de la nada y con un propósito, y las que opinan que su origen proviene de un gran accidente sin orden ni propósito. Ambas propuestas denominan como teoría, siendo la primera la creacionista y la segunda la evolucionista. Estas además tienen defensores que profundizan en investigaciones y experimentos con los que argumentan su validez, personas que han expuesto sus ideales en textos y conferencias. Por último, se tiene lo que dice también la palabra del Eterno, la Escritura, tanto en el Tanaj, o también conocido como el Antiguo Testamento, enfocándonos también hacia la parte de la Torah, como también el Brit Hadashah, la cual, pues, o el cual tiene que ser el principal punto de referencia para todo aquel que sigue su voluntad. Porque ¿de qué sirve tomar otros puntos de referencia si a quien seguimos o a quien creemos no lo estamos ignorando, tanto en su palabra física como en su palabra viva, que es Yeshua, y que su testimonio está redactado en la Besorá, en el Brit Hadashah y en pues las enseñanzas de sus emisarios? Esta demuestra, como mencionaba, la validez del creacionismo al mostrar que los eventos narrados en el origen de la vida son estructurados, perfectos y con un propósito, que es lo más importante. Y ponen en juicio el interés de todo aquel que quiere evitar ser juzgado y huye del camino de redención con el afán de satisfacer sus propios deseos y voluntad antes que la del Eterno. Por eso entonces tenemos que estar firmes en creer en nuestro Creador, porque su voluntad es perfecta, organizada, comprobable a través de la Escritura, a través también de los hechos narrados, y que obviamente su explicación va mucho más allá de las cuestiones que muchas veces el ser humano puede comprender, pero que aún así nos deja muy en claro a través de la perfección de su creación, que en verdad existe un ser superior a las cuestiones del universo, que no pueden, cuestiones del universo medibles, pero que a final de cuentas, a través de su escritura, a través de otros factores, podemos validar su existencia y sobre todo, lo más importante, podemos validar nuestro propósito en relación al Eterno, que a final de cuentas pues es su propósito, lo cual debemos de seguir. Y por otro lado, la cuestión evolutiva nos lleva a desgastar nuestro ser porque pone en juicio el propósito del Eterno y nos mueve a ir hacia nuestro propósito, y con eso degrada nuestra vida pensando que todo es por accidente, que no hay ningún sentido, no hay ningún propósito. Y como ahorita acordándome un poco de lo que dice Saulo de Tarso, ¿no? Cuando lo cuestionan en relación a la resurrección, que dice, pues entonces bebamos y bebamos, que el mundo se va a acabar. Aquí, pues, si lo adaptamos, podemos decir, pues entonces vivamos como sea, porque si es una vida, es un accidente, entonces ¿qué chiste tiene? No, obviamente no vamos a hacerlo así, ¿no? Pero final de cuentas tenemos que entonces enfocarnos a que la vida tiene un propósito porque está puesta por la voluntad de un creador. Y si nos guiamos por nuestro propósito evolutivo, como queremos nosotros vivir como se nos antoje, entonces nos va a llevar a destrucción ese deseo. Pero si por muy contrario ponemos nuestro enfoque en cumplir el propósito del Eterno y su creación, y cada una de estas piezas formamos parte, de hecho, de ese plan, cumpliendo con nuestro propósito dentro del mismo, entonces vamos a ver algo mucho mayor que cualquier cuestión accidental o evolutiva que ponga el sistema. Y bueno, hasta aquí llegamos con este estudio. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo
de escucharlos, y cualquier duda, pues bueno, pueden ponerla aquí abajo en los comentarios. Los invito a seguir también a ver el siguiente estudio, la siguiente semana, con el capítulo 2 de Génesis, donde igual, pues bueno, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy importante. Y bueno, nos vemos entonces a la próxima. Que tengan muy bendecido día o noche, depende de donde estén. Cuídense.